colocarlo. Vamos a ver. A ver. Aquí. Tablero argentino. Ya. Para domicilio se suelen usar este tipo de cajas, ¿no? Acá. Son de PVC, algunas vienen ya con ciertas normativas de rigidez, de solidez, de resistencia a la humedad o a golpes, ¿no? Esta la mica que tienen en la parte de adelante tiene cierta resistividad a golpes. Se tiene que ver en la descripción del fabricante qué tan efectivo es, a qué temperaturas hasta qué temperaturas resiste, ¿ya? Si es retardante o no del fuego el material que tienen, pero la mayoría suelen ser de PVC. Y hay muchas que a veces no vas a encontrar, ¿no? Tableros de este tipo normados, y por lo general vas a encontrar tableros que no tienen mucha descripción, ¿no? Muchas veces su fabricante ni siquiera tiene posteado las hojas de datos de este tipo de tableros, ¿no? Para ver la resistividad que tienen, ¿ya? Como justo les mostraba, ¿no? Acá, por ejemplo, lo que sueles encontrar en las casas antiguas, viviendas que ya tienen mucho tiempo de construcción, pues se le voy a Anderson. Cuando quieras encontrar algo, ya. Entonces, este tablero se suele encontrar. La mayoría de veces lo vas a encontrar dentro de un tablero de madera, una caja de madera. Se solía usar esto bastante acá en Perú, una caja de madera y un solo termomagnético. Y como les decía, este de acá también es la que también se suele usar en módulos de vivienda. En bastantes de estos módulos de mi vivienda que se construyen o de programas así, programas sociales para construcción de viviendas, suelen tener esta configuración de tablero. Tu general y tus dos diferenciales, pero le colocan un tablero de para 8 polos. ¿Ya? Para 8 polos y te queda para una extra, ¿no? Ya tú le tienes que sugerir al cliente que coloque un diferencial al menos en esa posición para poder tener un tema de protección, ya que no cuentan con el pozo a tierra. A ver, y acá también, ¿no? Este es lo mismo básicamente, solo que acá se está usando un peine de conexión con el cable. A ver. Y acá igual. Acá, por ejemplo, este es el que yo varias veces les he dicho, que a veces tú trabajas con algún cliente que no tiene el presupuesto para hacer un tablero como lo dicta la norma, tal y como lo tendrías que hacer, pero lo ideal al menos es tener este tipo de configuración, una termomagnética general, una diferencial y una termomagnética para corriente, para tomacorrientes y otra para luces, al menos esto, y ya en el tema de cableado, tratar de colocarle calibre número 12 para tomacorrientes y el 14 eh, para luces, ¿no? Al menos tener esa configuración. Lo mínimo que se podría considerar sería esas características. Ya luego ya puedes tener tableros como este, por ejemplo, que está acá, en el que tienes una termomagnética general. Ya no se le coloca una diferencial general, ¿por qué? Porque cada circuito tiene una diferencial. Al tener cada circuito una diferencial, ya no necesitas colocarle una diferencial general. ¿Ya? Podrías colocarle, sí, pero no es necesario. O bien podrías colocar una termomagnética general, así como acá, y hasta 3 circuitos derivados. Ya si quieres colocar 3 circuitos derivados más, tendrías que colocar otra diferencial, ¿ya? O sea, en resumen, por cada diferencial que coloques, máximo vas a colocar 3 circuitos derivados, ¿ya? Luego de eso tienes que colocar otra diferencial. Por ejemplo, tiene su termomagnética general y aparte tiene una luz piloto que, como se ve, está conectado acá aparte, en la parte de arriba. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras este foco esté encendido es porque hay energía. Cuando no hay energía del suministro, o sea, que viene de tu medidor, esto va a estar apagado. ¿Para qué te sirve? Para identificar que hay o no hay energía, está energizado, ¿no? La red, por si acaso hubo un apagón o algo. Ya sabes que la falla no está en tu tablero, sino en la red, lo que entra. O la falla puede haber ocurrido en el termomagnético general del medidor, ¿no? Ya no tienes que estar saliendo a mirar. Ya miras acá y si es ahí, entonces vas y lo vuelves a activar. ¿Ya? A ver, ¿qué más tenemos?
Acá otra cosa. Ah, esta, por ejemplo, es una barra de distribución. Para los que están en el TikTok se los muestro de forma real. Aquí luego ya les comparto las imágenes. Así, tipo esto. ¿Ya? Son dos barras. Esa, por ejemplo, es una... ¿Cómo se le llama eso? Se le llama una barra de distribución sería una de dos polos, ¿no? De dos líneas, de dos barras de distribución. Sería bipolar, básicamente, porque tiene dos líneas. Hay otras que son tetrapolares. eh, ¿Sí? Son más grandes incluso. Hay otras que vienen también así bipolares, pero solo son de cuatro tomas. Esta de acá es de siete, si no me equivoco. A ver, sí, siete. Tres, seis, siete, sí. Siete terminales. O sea, puedes conectar hasta siete cables. ¿Para qué te sirve esto? Como se ve, viene de la termomagnética general y se conecta directo a la barra. Entonces, de la barra de distribución repartes a cada uno de los circuitos derivados. Ya si, por ejemplo, vas a alimentar un segundo piso, también sacas otra toma de acá y la mandas para arriba, para tu segundo piso. Tanto de la fase y de tu neutro, se envía ya sea segundo piso o tercer piso. Pero si ya vas a implementar por piso, también tienes que tener una sería más o menos decir como una subtermomagnética general para el primer piso, ¿no? Aparte de la que va a controlar toda tu casa en general. Ya, a ver, vamos a ver. ¿Qué seguimos? Ya, aquí está, por ejemplo, están los tipos de tableros, ¿no? Tienes este de acá. Este de acá es hasta, como lo veo acá de este modelo, viene en presentación de dos polos, de cuatro polos, hasta de seis polos. ¿Ya? O sea que para tres termomagnéticas más o máximo en esta presentación. Este igual, acá se especifica para cuántos polos, ¿no? Cada de este modelo, cuántos polos hay. Este, por ejemplo, es otro tipo de tablero. Igualmente se especifican la cantidad de polos, ¿no? Que tiene su capacidad, mejor dicho. Este es el tablero, este es básicamente el mismo tablero que estaba arriba, ¿ya? Ahora, equipos de control y de seguridad en el tablero. Vamos a hablar ahora específicamente de los componentes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el termomagnético general. Perdón, el termomagnético, ¿no? Vamos a hablar en general sus características. Son dispositivos cuya función es interrumpir la corriente eléctrica. O sea, te da el control para poder tú saber si está o no está energizado. ¿Ya? Es como, básicamente, en la clase anterior hice una comparación de un interruptor para encender un foco, ¿no? Es básicamente lo mismo, solo que este ya tiene otros tipos de protección, muy aparte de un interruptor para encender o apagar un foco. Pero básicamente esa es la misma función de control, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que te proporciona? Una protección tanto térmica como magnética, ¿ya? Acá, ¿dónde está el...? Espérenme. ¿Dónde dejé el catálogo? Aquí está. A ver. ¿Qué página es esta? Ya se colgó esto. Mientras va cargando, vamos a ver el otro. Ya. Ya. ¿Qué más le dije? Ya. Una protección térmica como magnética. O sea, tiene una parte que tiene dos dispositivos. Internamente tiene dos dispositivos de protección. Una que es una lámina bimetálica, que a cierta temperatura esta lámina va a hacer accionar el disparo del termomagnético. Y tiene otra, que es una parte magnética, que esta es la que funciona por cortocircuito. Cuando ocurre un cortocircuito, se va a accionar por una bobina que tiene enclavada, va a hacer que esta bobina dispare el termomagnético y internamente se va a generar un arco, ¿no? Porque es un cortocircuito, va a generar un arco eléctrico y también tiene un disipador de arco eléctrico en la parte interna que va, o un es un disipador, sí, básicamente tiene la forma de un disipador, pero este absorbe el arco eléctrico para que no haya una fuga, ¿no? Para que no se desvíe a otro punto. A ver, ¿qué más? Sus dos principales funciones, como le digo, evitar el cortocircuito y evitar sobrecargas. ¿Con esto qué cosa es lo que te hace? Básicamente protección para el cable, más que nada, porque no, una consecuencia de esa protección es que podría proteger alguno de tus equipos, ¿no? Pero su función principal es la protección del cable. Por eso que este termomagnético
el amperaje de este termomagnético tiene que estar en función de la del cable. ¿Qué pasa si tú colocas un termomagnético de 32 y colocas un cable de 20? Entonces, el momento que este termomagnético se esté en su punto más alto, o sea, recibiendo 32 amperes, al recibir 32 amperes, el cable también va a estar recibiendo los 32 amperes, va a seguir funcionando, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si tú colocas un cable del mismo amperaje? Va a quedar en su tope, o sea, en su corriente, en la corriente nominal que acepta, que resiste, van a quedar ahí. Cuando se supere en el cable, te va a superar también en el termomagnético, así que el termomagnético se va a activar. Pero también ahí hay que considerar la curva de disparo del termomagnético, ¿no? Eso también lo vamos a analizar. A ver, ya. ¿Qué más tenemos? Sus principales características, ¿no? Los datos que te dan acá son la tensión de servicio, que tienes que saber si estás trabajando a 400, perdón, a 4, sí, acá lo pone a 440, 400 volts, o si lo vas a usar para 220, o si lo vas a usar para 110, ¿ya? La otra es la capacidad de corriente, a qué valor de corriente se dispara, y el otro valor importante también es la curva de disparo. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos el Ticino y los modelos de Schneider. A ver, vamos al siguiente. Aquí, por ejemplo, les muestro las características, ¿no? Que tú vas a ver en la placa, en la descripción de los termomagnéticos. Por ejemplo, este es en la marca Ticino. Vamos a ver el primero. El poder de corte, ¿no? El PDC es el poder de corte, o sea, te habla sobre esto hace referencia a la corriente en cortocircuito. ¿Ya? Para eso te hace referencia. Luego tienes la clase de limitación, que es la 3. Esto hace referencia, este número 3 también hace referencia a lo que es la curva C. Se están ahí son como valores que van de la mano, ¿ya? Tienes luego la tensión nominal, que es 400 volt. Recordar, justo en la clase de ayer estábamos hablando de esto también. Este 400 volt indica que estos 6000 que están acá funcionan, es el valor de acuerdo a este 400 volt, ¿ya? Para trabajar a 220 o 240, que es el valor que te colocan, tienes otro valor de acá, que es de 10K. A ver, ¿dónde está? Acá está. Este es... Este es el termomagnético de la parte interna. Esta que está acá abajo es la lámina bimetálica. Voy a usar el puntero láser para que se pueda ver mejor. Ya, esta parte... Oh, ya se me fue. A ver, ¿dónde está? Ya, aquí. Ah, no, pero el puntero láser no me va a dejar usar acá. Solo en esto. Ya, bueno, acá se ve la parte de la lámina bimetálica en esta parte de acá abajo. Vamos a agrandar más para que se vea. Ya, este es el que absorbe el arco eléctrico cuando se genera acá en la bobina magnética que tiene acá. Esto tiene adentro dentro de esta bobina hay hay un imán, un pedazo de metal que al electrificarse la bobina se vuelve como un imán y hace que se suelte el enclavamiento que tiene acá, ¿ya? Al soltarse es donde se produce el arco eléctrico, el cual es absorbido por esta parte. ¿Ya? Este de acá es la lámina bimetálica, que hace la función de corte cuando hay, cuando hay una sobrecorriente. ¿Ya? Por eso mismo es bimetálica, porque cuando tú tienes una mayor cantidad de corriente, o sea, una sobrecorriente, va a incrementar la temperatura. Y esa temperatura es la que hace que esta lámina bimetálica se libere haga liberar el enclavamiento que tienes acá. O sea, esa es su función térmica, ¿ya? Y, ¿qué más estaba viendo por acá? La termomagnética, justo lo que estaba acá abajo. No, en el anterior. Está aquí. Aquí está, por ejemplo. Acá, mira, claramente te dice el poder de corte a 400 volt es de 6K o 6000, y el de 220 es a 10K, ¿ya? Conforme a esta norma, ¿ya? A ver, acá por ejemplo te da los valores, ¿no? Este termomagnético va desde 6 amperes hasta 63 amperes, ese es su rango. Bueno, no es un solo termomagnético, ¿no? O sea, tienen un termomagnético que es de 6 amperes, otro termomagnético que es de 8, otro de 10,
otro de 16 y así, hasta llegar al valor máximo que tienen en esta presentación, claro. Habrá otras presentaciones de termomagnéticos que tienen un mayor valor de amperaje, ¿no? Regresamos al PPT. Ya, acá. Entonces, seguimos. La corriente nominal está expresada por este número, ¿no? El que está al costado de la letra, C32. Como le digo, la letra especifica el, la curva de disparo, ¿no? Si es una curva C, va a tener una letra C. Si es la curva B o la curva D, aquí te van a indicar con una letra. A ver, por aquí. Acá. Ya. Hay que tener cuidado con algunos termomagnéticos que tienen en la parte de arriba, tienen un valor que dicen, por ejemplo, a veces acá tengo uno que dice en la parte de arriba C45N, pero ese es el código del valor. En cambio, en la parte de abajo ya dice C20. O sea que muchas veces por leer rápido te puedes confundir. Hay algunos termomagnéticos que pueden, puedes confundir de esa manera, ¿no? Porque justo su código de serie tienen ese valor, ¿no? Esto me ha pasado con un termomagnético que es en una marca que se llama CBB. Es uno que cambié, lo encontré así. Cuando lo vi de forma rápida dije, ¿por qué han puesto uno tan grande? Pero ya cuando leí más a detalle, en la parte de abajo decía C20. Y ya me di cuenta que su amperaje era de 20, pero te puedes confundir con el número de serie, ¿no? Por ejemplo, acá sí lo tiene bastante claro, puedes distinguir el número de serie, ¿no? Acá le puse corriente nominal, no, acá tengo que modificar, este de acá debe ser número de serie. Ya, entonces seguimos, a ver. ¿Dónde está? A ver, un momento. Siguiente. Ya, aquí tenemos otro, por ejemplo, en la marca Schneider. Ya, a ver. Voy a minimizar esto. Un minuto. Así. Ya. Aquí hay otro en la marca Schneider, igual. La frecuencia, por ejemplo, acá te la explica, te la especifica a un costado en su código de barras. Te la especifica que trabaja tanto a 50 como a 60 Hz, bajo qué norma está construido este termomagnético diseñado. Te da la tensión nominal, 230 volt, te da la corriente nominal, que es la de 20 amperes, acá en la misma parte. Acá, por ejemplo, está C20, ¿no? Como les digo, te dice que es su corriente nominal y aparte el C es su curva de disparo. ¿Qué más tienes? La corriente de ruptura, 6000A, el número de serie, el nombre comercial, que es de la línea, AC9, es la línea a la que pertenece, y la marca del fabricante, ¿no? A ver, vamos a ver, siguiente. Esto de acá, a ver. Esto de acá, ¿cómo le iba a hacer esto? Vamos a poner fin de la presentación. Y esto lo quería editar acá. ¿Ven? Por ejemplo, vamos a ver el poder de corte, ¿no? El poder de corte aquí, ¿cuál te hace referencia? Te está haciendo referencia aquí en esta marca a estos 3000 de acá. 3000A, ese sería el poder de corte. Vamos a poner esto en la parte de atrás. Enviar al fondo, ya. Ese sería el poder de corte. La clase de limitación, a ver. Acá no lo está especificando. Aquí no está colocando. Tenía un valor al costado de esto. Al costado del poder de corte. Tenemos la tensión nominal, ¿no? A la que va a trabajar esta termomagnética. Por acá tenemos que encontrar su voltaje. Aquí está, por ejemplo, 220 y 380. Ese es el valor. ¿Qué más? Tenemos la corriente nominal. Ese es el valor más obvio que se puede reconocer, que está acá, el 16. Y tenemos la curva de disparo, ¿no? Que está acá, al costado del 16, C16. Su número de serie, su línea, la serie, sería la que está acá arriba. Igual, miren, acá por ejemplo puede pasar esa confusión al leer tu 63 en la parte final y sale un número que es común usado en los valores de termomagnética. Puede ser que lo visualices como si fuera una termomagnética de 63, pero no, es una de 16. ¿Ya? ¿Qué otro valor? Acá por ejemplo te especifica la frecuencia a la que trabaja, 50-60 Hz, y acá te está especificando la norma con la que cumple, ¿no? Y la señalización de su circuito también, cómo funciona. A ver, ¿qué más tenemos acá? Ahora vamos a pasar a lo que son diferenciales.
Voy a colocarlo en presentación, para que sea mejor. Ya. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta sobre las termomagnéticas? A los que están en el Meet, se pueden desmutear o escribir. Profesor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, Alexander, ¿qué tal? Profesor, buenas noches. Disculpe. En concepto general o más, como se podría decir, preciso, ¿por qué yo ya he escuchado hasta ahora que es mejor que tenga mayor valor de corte que normalmente, porque una termomagnética, como se dice, de 3000 kiloamperes de ruptura, Claro, son mala calidad. Pero en cambio, lo mínimo que uno puede aceptar es 6000 a 10000. ¿Por qué claro, se 6.000 especifica a eso? 10.000. Por ejemplo, la Schneider a 220 te trabaja con 6.000. ¿Ya? Tú podrías aceptar. O sea, ¿qué es lo que pasa? También hay que recalcar que un cortocircuito, si bien el cortocircuito es un evento eh, instantáneo, entre comillas. A ver, mira, espérame. ¿Dónde está el lápiz? Acá. Ya, ya. Quiero avanzar esta diapositiva, no está muy oscuro. Vamos a usar en... Aquí, vamos a usar acá para poder rayar. Ya. Si bien, se puede ver una diapositiva, un corte, algo así, ¿no? Tienes la curva, tienes tu corriente que está fluyendo de esta forma, ¿no? Vamos a suponer que está de una forma estable, ¿ya? Una forma estable y ocurre un cortocircuito. Este cortocircuito se podría pensar que es de esta forma, ¿no? Es un pico que ocurre instantáneamente y luego cae, ¿ya? Lo que pasa con el cortocircuito es que no es así. El cortocircuito se va a ir elevando de esta forma. O sea, aquí lo estoy exagerando la curva, pero la curva no es así. O sea, estoy exagerándola para que se visualice, ¿no? Pero tampoco es un disparo instantáneo y tampoco es una curva así. O sea, está como, es como te digo, es una curva, no tan leve, pero se va a ir elevando hasta llegar a un pico, ¿ya? Entonces, al tú tener una curva, si tú tienes una llave que estás trabajando a cierta frecuencia, la termomagnética captura este valor, uno de los Alexander, valores de compañero, frecuencia. paga tu audio, no se deja escuchar al ¿Ya? profesor. Ah, ya. Disculpa, disculpa. Sí, Ahí la siléncialo, pago. porfa. ¿Ya? O sea, se genera esta curva, ¿no? O sea, lo real es, vamos a ponerlo acá, algo real, ¿no? Si tú te pusieras a ver en el momento del corte una sobretensión, un cortocircuito, mejor dicho, este cortocircuito, así como está la corriente normal, se va a elevar de esta forma y se va a ir hasta arriba, hasta el valor pico que alcance, ¿no? Pueden ser 10, 20K, pero tú tienes una frecuencia que este termomagnético va a leer cada cierto tiempo. Como te dije, ¿no? La curva es una senoidal, ¿no? Así, ¿ya? La frecuencia va a ir midiéndote de cada ciclo. En el tramo de estos ciclos es donde esto de acá, el termomagnético hace la lectura de la corriente que tiene, ¿no? Entonces, lo va a atrapar en alguno de estos puntos, ¿ya? Eso es como que te digo la sensibilidad que mismo tiene, ¿no? Entonces, en uno de estos puntos lo va a capturar. O sea, puede ser que el cortocircuito o la corriente de cortocircuito sea 12, 15K, pero al ser un valor de 10K al menos, de 10K, ya vas a tener un margen, como una ventana, un umbral en donde vas a poder detectarlo. Pero si tienes un umbral muy pequeño, puede ser que en este umbral de justo donde estaba, por ejemplo, en el termomagnético que vimos que era de 3000, puede ser que en este umbral de 3000 no lo toque el termomagnético. O sea, justo en ese momento de ese umbral, su umbral es muy reducido. Al ser el 3000, el umbral es muy reducido. O sea, ya cuando está ahí, se va a sobrepasar ese corte. Ya cuando quiera leer el termomagnético, el corte lo va a leer ya cuando está en 5K y ya se sobrepasó, ¿entiendes? O sea, por ahí, por ese más o menos es el motivo de los 10K que se usa. Vas a tener una ventana de detectar el valor de la corriente de cortocircuito mayor. Es como la sensibilidad básicamente que se diría que tiene el termomagnético. Allá, profesor. Profesor, disculpe que le interrumpa, No, pero sería entonces de alguna manera que cada vez que se usa un dispositivo desde un foco al prenderlo hasta un motor, se podría decir que eso genera un pequeño cortocircuito. claro, pues, no tanto como un cortocircuito, sino que cuando tú vas a hacer contacto de dos puntos, de un punto con corriente a otro punto que no lo tiene, se va a generar un pequeño chispazo.
No sé si te ha pasado que cuando quieres conectar, por ejemplo, tu cargador de tu celular, vas a ver, algunas veces vas a ver que hay un pequeño chispazo, ¿ya? Esto suele pasar cuando tú tienes el cargador conectado a tu celular y conectas el cargador, suele pasar ese chispazo. O cuando conectas algún equipo que ya está encendido y lo enchufas de frente, vas a ver un chispazo. O cuando colocas, por ejemplo, la refrigeradora, cuando enchufas la refrigeradora, la mayoría de veces vas a ver que se ocurre un pequeño chispazo. Y esto Claro, sucede cuando más que estás, nada cuando es un punto con voltaje y un punto si no es sin voltaje. Sucede este chispazo. eso pasa, profe, por ejemplo, hay momentos en donde uno está colocando alguna llave termomagnética y esta está alimentada ya de su llave, la principal, Claro. y estás colocando los circuitos. Ujú, Y también. como están enchufados, por ejemplo, un televisor o un refrigerador, placa, se da un chispazo en todo el cable que estás poniendo en la llave Sí. termomagnética, ¿no? Ajá, esos son pequeños arcos eléctricos. ¿Cómo lo puedes ver? O sea, no sé si han visto algunos videos de cómo desconectan en los postes. A veces se generan unos arcos eléctricos grandes ya, pero estos son a menor escala, son más pequeños y a menor distancia. O sea, ¿por qué? El arco eléctrico, cuando es mayor voltaje, el arco eléctrico supera una mayor distancia. ¿Por qué? Porque el aire, como les digo, es un aislante y dependiendo de la potencia de este arco eléctrico, va a superar una distancia. O sea, no es lo mismo un arco eléctrico que se produce a 10K de volt o uno que se produce a 220, ¿no? Eso depende. Eh, sí, eso sería. O sea, es básicamente como se podría decir cómo funcionaría un cortocircuito, un pequeño cortocircuito, ¿no? Porque el cortocircuito en sí ya es como cuando unes los dos polos juntas tanto directamente el positivo con el negativo sin ninguna carga en el medio. O bueno, la línea o el neutro sin ninguna carga en medio. Por ejemplo, me pasaba bastante cuando yo armaba circuitos electrónicos y por ahí siempre se te iba la fuente de alimentación, era en DC y se juntaban los polos, siempre ocurría un pequeño chispazo, se empezaban a calentar, como era bajo voltaje, se empezaban a calentar, calentar, calentar y se iba derritiendo poco a poco el cable, el aislante. Eso suele pasar. Ya, ¿alguna otra duda? Vamos a ver cómo va la grabación. Ya se va a cortar. Ya, entonces voy a terminar la grabación y voy a poner a volver a grabar, ¿ya? Me da un momento. Vamos a ver, voy a cortar aquí. A ver, empezamos. ¿Le puso a grabar? Sí. Interruptores diferenciales. Estas son unas siglas con el que lo conocen, ¿no? Los interruptores diferenciales. Ahora también hay tomacorrientes que ya tienen un sistema que funciona como si fueran un diferencial. Puedes colocar tomacorrientes GFCI en Google y vas a ver. Tienen un par de botones para cada uno de los tomacorrientes y estos se activan cuando hay una falla tierra exclusiva solo en su tomacorriente. O sea, ya no van hasta el tablero, sino que en el mismo tomacorriente es donde se activa. Ya, entonces dispositivos, es un dispositivo electromagnético para interrumpir el flujo eléctrico ante un diferencial de tensión, ¿no? Entrada en la salida, ya. Actúa conjuntamente con la puesta a tierra, no en enchufes nomás. O sea, en el tema de protección va a actuar conjuntamente. O sea, es mejor siempre tener ambos que tener uno solo, ¿no? Claro. Porque como te digo, su función, cómo se activan cada uno es independiente. O sea, pueden hacerte los dos trabajos. Pero como te digo, el diferencial es un dispositivo bastante sensible que puede fallar. En cambio, la Tierra, si tienes supervisiones constantes, entonces al menos cada 6 meses o cada año, vas a poder ver en cuánto está el omniaje de la Tierra, ¿no? Para poder ver si está apta para su sistema de protección habilitado. Profe, Dime. y entonces el diferencial
¿cómo tendría que ser cómo y en cuánto tiempo tendría que uno estar revisándolo, si está bien, si funciona? ¿Cómo? O sea, machucando ese botón que está ahí, pero Claro. cada cuánto tiempo. Depende del fabricante, pero ahora antes te recomendaban, hace unos años atrás te recomendaban al menos cada 6 meses, pero ahora ya te están recomendando cada un mes. Ya la mayoría de todos los fabricantes te recomiendan un mes, 2 meses máximo, presionar el botón test. Pero como les dije, o sea, tú puedes presionar el botón test y puede ser que funcione, pero su sensibilidad o su tiempo de acción no están funcionando bien. Hay otros equipos que son los analizadores de redes, eh, que te permiten ver, o sea, te botan todos los parámetros que te tendrían que dar un diferencial. Te botan la sensibilidad, el tiempo de disparo, el voltaje con el que con el que reaccionó, la corriente con la que se disparó y un parámetro más que no recuerdo bien. Pero ya depende de dispositivo. Hay algunos que te botan 4 o 5 valores. ¿Ya? ¿Qué más tienes acá? Hay que tener en cuenta, ¿no? A ver, espérate, sus dos principales es proteger la vida de las personas, ¿no? Acá está mal, su función principal es proteger la vida de las personas, ¿no? Igual que la puesta a tierra. A ver, tenemos Profe- Disculpe, profesor, que le Dime. interrumpa. Hay también en algunas anotaciones que he visto, o sea, para normalmente el doméstico que hablamos, o digamos, a veces para tiendas o negocios, es el rango de 0.030 miliamperios. Pero he visto también que hay diferenciales de 0.300 miliamperios, que supuestamente hay veces en el proceso de tanto encender un motor o ciertas máquinas, también genera de alguna manera una pérdida de energía para que haya esa diferente medida. Sí, o sea, es que si tú le colocas uno de 30 miliamperes a para industria que se va a encender algún motor, esas diferencias están, como te digo, depende del motor, puede ser que lo accione, ¿no? O sea, que esté muy sensible el diferencial a los valores que te mete ese motor, o sea, que a cada rato vas a tener esa activación. ¿Ya? Por ejemplo, pasa lo mismo en algunas viviendas, en algunos suministros, que a veces vas a tener un diferencial que se accione cada cierto tiempo, pero no es porque la falla está internamente en tu casa, sino que a veces la falla puede venir de la red externa. Pueden haber armónicos que activen el, el diferencial, que vengan de la red externa, porque Profesor, la sensibilidad que tiene el diferencial trabaja tanto por arriba como por abajo. Dime, dime. profesor, y en su caso, cuando, como usted dice que tiene al costado una carpintería, más o menos, Ujú. ese diferencial se altera también cuando ellos prenden sus máquinas. ¿Usted tiene ese problema? No, no, no. En cuanto es que lo que hace ahí es, y lo que está afectando ahí, está afectando el factor de potencia. Al afectarte el factor de potencia, lo que está viendo son caídas de tensión, no sobrecorrientes. Lo que pasa, profesor, es que, mira, le explico. Yo voy a poner un local de comida y Ujú. la persona que me está alquilando el espacio tiene una trifásica. ¿Ya? Tiene motores y cada que activa sus máquinas, como que la luz se baja. Ahora, me dicen que yo tengo que poner mi propio llave diferencial, mi Claro. general. Yo digo, ¿usted me recomienda que le ponga entonces un diferencial de 42 o No, le no, puedo no, poner de no. Es que 25? lo que tú tienes que ponerle, no, el diferencial, una cosa es el amperaje y otra es la sensibilidad. El amperaje va a ir en función del termomagnético que tú vas a colocarle. Si tú le colocas un termomagnético de 20 general, vas a tener que colocar un diferencial de 20 o más. En este caso, los fabricantes empiezan a darte de diferenciales de 25 para arriba. Entonces tú, si colocas uno de 20, un termomagnético, vas a colocar un diferencial de 25. Si colocas un termomagnético de 32, vas a colocar un diferencial de 40. Ah, ya, pero no se alteraría el diferencial con el No, motor que a veces porque depende prende, del punto de baja. dónde vas a sacar tu caja. O sea, lo ideal sería que tú saques tu caja desde el medidor. O sea, desde el medidor lleves un entubado hasta donde va a ir tu caja principal. Sino que he visto que del medidor mismo están sacando para su caja y están sacando para los motores o sea, como que ya tienen dos conexiones, pero del mismo medidor. ¿Ya? Entonces yo digo, Entonces, ya del medidor mismo ya no se va a poder sacar. claro, va a ser complicado porque tú lo que quieres es independizarlo. Claro, independizar.
Podrías hacer, Pero va a ser complicado que hagas esa conexión. Podrías en todo caso colgarte del, ¿cierto? Viene del medidor hacia la casa. Viene dos cables, ¿cierto? Y el otro me dices que va del medidor hacia el taller. hacia el taller, Ya, entonces tú cuélgate del que va el de a la la casa. casa. Ajá. Ya, Pero claro, claro, eso es lo que en pasa. el caso de que pregunta si es que el termomagnético que salta no es el del medidor, porque puede ser que al final el que termine saltando es el termomagnético del medidor, y ahí sí se le va a ir a todos. Ya. Ajá. Profesor, disculpe, en Dime. el tema que usted dijo, ahora yo tengo la duda. Ahora acá el compañero está expresando la carga de la casa, el taller, y ahora su carga de él de su negocio. Y yo digo, en caso que ahí tenga una general de 32 o póngale 40, Ujú. ¿sería mucha carga a esa termomagnética, ya que tiene que aguantar el consumo de los tres lugares? Perdón, repite, se me fue la relación de los valores. O Eh, sea, como le digo, acá el compañero expresa, del medidor están sacando para la casa, ya. también están sacando para el taller, Ujú. que tiene motores, y ahora él también él de alguna manera quiere sacar para su negocio. Yo digo, esas tres derivaciones conectadas a la general que puede ser de 32 o 40, generaría demasiado esfuerzo al cable matriz que supuestamente está viniendo del piso Exacto, sí, y a la sí. No, termomagnética. al del piso no creo, dependiendo, porque por lo general a las acometidas se le pone un cable bastante robusto. El que Entonces, viene la acometida al termomagnética medidor, me sería dices tú, afectado. tendrías que revisarlo, pero por lo general se le pone un cable bastante robusto y no creo que sea, no creo que vaya a ser el problema. Creo que es incluso el que se le coloca, está dimensionado en 8 creo. Es el AWG 8, pero ese se mide en milímetros, pero por ahí, ese Ah, más o menos es del 8. el 8 tiene un aguante de, creo, 40 o 45 amperios. Sí, habría que ver el tipo de cable también de acometida que es. El concéntrico habría que ver qué marca es, porque te digo, por ejemplo, varía mucho de marca a marca. ¿Ya? Porque lo que yo tengo entendido es que supuestamente el cable que viene de matriz, sea el del piso o sea de medidor a tablero de la casa, tiene que aguantar prácticamente el consumo de todas las divisiones que se le hace. Claro, ajá. Eso sí, la cometida tiene que estar ahí. Pero el tema está que ver cuánto consume cada uno, ¿no? Por ejemplo, él puede hacer la instalación para su cocina y al final es una cocina pequeña y no necesita, ¿qué te digo? Simplemente es una cocina que necesita su iluminación y por ahí conectar una licuadora o un microondas. Ya no vas a tener tampoco tanto consumo, que le aumentará un consumo constante de 6 7 amperes y Yo le voy a, depende del dimensionamiento, ¿no? 5 o 6 amperes por ahí le puede aumentar y son artefactos también que se usan en un pequeño instante de tiempo. yo Y lo que voy a poner es 6 fluorescentes LED. claro, no, es el consumo es mínimo de los focos LED es mínimo. A veces, si tú colocas fluorescentes LED 6 vas a usar los de, creo que son de 20 y tantos, 30 y tantos watts. No te va a llevar no va a llegar ni a 3 amperes. Si están todos prendidos, no, menos. Sí, pues En, menos es. en mi Mucho opinión menos. personal, compañero, disculpe que le interrumpa, profesor. En mi opinión personal te diría, si tú sacas el cálculo de acuerdo a la ley de Ohm, tú puedes poner hasta por una termomagnética de 16 amperios, puedes poner más de 100 fluorescentes LED y aún así no te va a generar de alguna manera problemas. Claro. Eso es lo que yo sí he visto. Ujú. Es como lo que les dije, no sé si tuviste que yo hice conexiones de focos, los incandescentes de 220 incluso con ese cable de internet, con uno de los filamentos del cable de internet y funcionaron normal. O sea, Eso no, me, eso o me sea, para sorprende, un solo profesor. Muy foco temerario. se aguanta. Sí, era la prueba porque no tenía cable y No, dije, extremadamente voy a temerario. probarlo y bueno, funcionó. No pasó nada, porque a lo más, como es, al ser un cable tan delgado, lo más que te puede pasar en temas de sobrecorriente es que el cable se derrita en un punto, o sea, se caliente tanto que se rompa. Profesor, ¿y Eh, usted qué sabe? ¿Qué termomagnético debería ponerle? Uno de 10 de 16 para lo que es la Luces, luz.
Es que el de 10 va a ser incluso, si logras conseguir el de 10 puedes ponerlo, porque la Es normativa te difícil. dice sobre los 10. O sea, puedes trabajar a partir de 10. Pero depende si lo logras conseguir o no, ¿ya? Porque es bastante difícil a veces encontrar los de 10. Pero por ahí el de 16 es bastante más accesible. Es 16, ¿no? Con el de 16 puede ser que lo encuentres en mayor cantidad de marcas, ajá, mayor distribuidores. El de 10 Claro, es porque muy quiero poco el ponerle, que usan, ¿ah? Muy poco usan, por eso mismo no. lo que quiero poner es uno de 16 y tomacorrientes, no de 25. ¿A cuál? A lo que es tomacorrientes. Claro, al de tomacorrientes, por ejemplo, ¿qué artefacto vas a usar, por ejemplo? No, no, no muchas cosas, una hervidora, o para la computadora, eso nada más. Pero Ya, no, yo, por ejemplo, hay equipos que cuando los juntas es muy riesgoso. Por ejemplo, el hervidor y la licuadora a la vez es bastante riesgoso. ¿Ya? o sea, me Eh, recomiendo. sí, te recomiendo nunca usar los dos a la vez. Nunca usar los dos a la vez. Hasta el horno eléctrico es un poco más seguro que que el hervidor de agua. Pues Profesor, disculpe que le dime, interrumpa. dime. Está el tema de que yo ya le he comprobado con mi pinza acá en mi casa que mi microondas llega a un máximo de 7 amperios. Y supuestamente los microondas son artefactos de consumo masivo. La hervidora que usted menciona que llegaría inclusive a ser más potente que un microondas, ¿Cuál? ¿la hervidora tendría un consumo mayor a un microondas? No es por eso. Yo te digo, yo tengo esa precaución siempre porque me ha pasado que esa experiencia personal que me ha pasado que al tener usando los dos a la vez, te hablo los dos a la vez en un mismo tomacorriente múltiple, tomacorriente doble, se conectó los dos a la vez, eh, se encendió el cable, ¿ya? Lo que no me pasó con otros artefactos combinados. O sea, he intentado hacerlo, repetido así para poder tener para poder, ¿no? Como experimento, me gusta probar, pero siempre uso circuitos seguros, ¿no? O sea, armo un pequeño tablero muy aparte, independiente. Tengo una red de prueba que tengo desde que me viene desde el medidor hacia mi taller y ahí lo implemento, ¿no? Tengo un diferencial, tengo fusibles colocados y hago las pruebas para poder probar. Y hice con un microondas y con un horno eléctrico juntos y no pasó nada. Lo hice con, ¿qué más probé? La refrigeradora y eléctrico también. Incluso probé un horno eléctrico de doble, de mayor capacidad, creo que era uno no recuerdo. No recuerdo cuál era la capacidad de los grandes, de los que normalmente del tamaño de los hornos que hay en las cocinas, ¿ya? De esos hornos grandes y tampoco no pasó nada, pero cuando probé me pasó que sí, la licuadora, el cable de la licuadora fue el que se afectó más. Podría ser también que el modelo de la licuadora no haya estado defectuoso también, pero trato de siempre recomendar eso, no, pues más por experiencia personal, ¿ya? Prefiero evitar eso con el tema del hervidor. Por el tema de la resistencia también, porque el hervidor es un equipo con una resistencia muy básica. En cambio, este Profesor, y si después, la resistencia es más robusta. Más profesor, y si para que o sea, para que me midan cuánto consumo, yo le pongo un medidor interno de esa red trifásica que voy a jalar, el cable tiene que ser de 10, ¿no? Hacia el medidor y del medidor al termomagnético general. o sea, vas a colocar un cable hasta tu medidor y luego otro cable de tu medidor que vas a poner a tu tablero, ¿cierto? Es que, claro, porque yo quiero es como cuánto consumo yo Si vas a gasto, si voy sacar a poner. directo desde el tablero desde del medidor, sí, podrías usar el de 10, sería lo más recomendable. Y ellos me Evitas dicen, mira, problemas. jala del tablero general y llévate, no sé, pues. No, pero es que si vas a sacarle del tablero general un cable de 10 y el cable de que viene del tablero al medidor de ellos es uno de 12, no tiene mucha compensación, ¿me entiendes? O sea, ya tienes un Pero tramo tendría anterior que, más delgado.
tendría que usar el mismo que ellos están usando Claro, de ya, o sea, ya, termomagnético, ya pero no tiene sentido usar en ese tramo no, el cable más grueso. tendría que Procede. usar el mismo que ellos. Claro, porque, o sea, a menos de que le hagas el cambio a ellos también, ¿no? O sea, Claro, claro. incluso si vas a hacer eso para protección tuya, podría ser que si no es un tramo muy largo y es un tramo pequeño, que te digo, 3, 4 metros, incluso te recomendaría que le hagas el cambio al cable que va desde su medidor al tablero de la casa, ¿no? Pero O ya sea, si es un tramo muy grande, pero no te va a salir rentable. o sea, no debería ser lo que va en el termomagnético por arriba, ¿no? Tendría que ser igual que sale de la cometida o de lo que ellos, de luz del sur que te da de ese medidor. ¿Cómo le explico? El mismo cable no debería ser del que sale del termomagnético que te pone luz del sur hasta tu tablero general, no tendría que ser todos iguales. Hasta el que tú vas a poner. Claro, Sí, lo ideal sería que sea igual, pero como te digo, el tema también está en el costo. sí, ¿no? Y aparte, muchas veces un cable de 10 o un cable de 8 va a aguantar mucha más corriente. O sea, por ejemplo, si tú tienes, no sé si tienes pinza perimétrica, No, si tengo tienes este multímetro. multímetro, ya con el multímetro es complicado medir corriente. Ya, ¿Ya? ya. Tendría que Ajá. comprarme otro. Pero podrías hacer tu instalación todo y hacer un funcionamiento normal y conectando ahí una pinza perimétrica y más o menos ya vas evaluando si es que no tienes una sobrecorriente, ¿no? Un día normal de trabajo y vas mirando el termomagnético, perdón, tu pinza, ¿ya? Claro. A ver, Ya, bro. ya, vamos a Profesor, ver con lo disculpe. del tema de diferenciales para poder continuar, ¿ya? Algo rápido, a ver, déjenme cambiar acá, a ver, un ratito. Ya, esto ya lo dijimos. Acá, ¿qué pasó acá? ¿Por qué se movió? Acá tenía otro dibujo. Descartar. Ah, se dañó. Vamos a colocar esto más grande. Enviar al fondo. Ya, más o menos era esto, creo. Ya, así. Así vamos a poner. Se dañó esa imagen, no sé por qué. Ya. Miren, acá tenemos, por ejemplo, esto no es curva de disparo. Corriente nominal. ¿Ya? Es el modelo, ¿dónde está? ¿Qué más acá? Tienes el botón de test que está acá, ¿no? La sensibilidad, la que te indica acá, el 0.03 amper, que serían los 30 miliamper. Tienes acá el símbolo de la onda para la que funciona, porque en diferenciales tienes, según el fabricante, ¿no? Pero por ahora hay 4 tipos está el AC, el diferencial AC, el A, el A sigue el F, hay uno que es el nuevo que es el F, y C también hay creo, ¿no? Se me pierde. Es diferente, o sea, hay el B también, el B y el C, sí creo. Se me van a las siglas, pero ya, hay varios tipos, o sea, uno funciona acá que es el AC, funciona para alterna, el que le sigue funciona para alterna y para picos de onda, o sea, cuando solo tienes una onda pulsante, mejor dicho, para ondas pulsantes. El que le sigue funciona para ondas pulsantes, para alterna y para continua. Y hay otro más. O sea, dependiendo de la simbología que tienes acá, te va a servir para qué cosa necesitas, ¿no? Pero para vivienda se suele usar el AC. Por ahí a veces usan el superinmunizado también. El superinmunizado creo que sale a partir de la versión de los modelos A, de los de clase A. Tiene su número de serie, ¿qué más tienes acá? Su sensibilidad, botón de test, eso sería todo. En cuanto a su simbología también, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un protector de sobretensiones, que es el de acá, que se está alimentando, el mismo Schneider lo alimenta por la parte de abajo. Esto en algunos países de Europa ya se está implementando esta normativa ya explícita de que se permite alimentación por abajo del diferencial. Y acá también otra característica es que el neutro lo colocan en el primer borne y la fase va al segundo. Pero eso es ya por comodidad, porque al ingresar por este lado, ellos suelen usar termomagnéticos de un solo polo y usan un peine monopolar.
y al tenerlo en el lado derecho, les facilita la conexión del peine, ¿no? A ver, acá también se borró la otra imagen, pero ya bueno. Este no, este es protector de sobretensiones. Entonces, siempre puedan haber sobretensiones por temas de fenómenos atmosféricos. Sí, sí, me refiero a los superinmunizados. Ajá. Siempre van a haber sobretensiones por temas atmosféricos, a veces por tu red, ¿no? A veces se va la luz en una red y al momento de ingresar hay sobretensiones y por ahí queman algunos equipos. Me pasó que una vez me llamaron porque cuando se fue la luz y al volver ya se había quemado el televisor, se había quemado una radio, el cargador de una laptop, porque al momento de volver, y cuando fui a ver en la parte de afuera, tenían cerca uno de estos transformadores en los postes, de tipo de módulos de transformadores, entonces estaban cerca a ese punto, les afectó cuando vino cuando regresó la luz, ¿no? Hubo sobretensiones. Entonces, estos tipos de protectores de sobretensión te sirven. Lo ideal es tener un protector que te sirva tanto para sobretensiones permanentes como para sobretensiones transitorias. Las transitorias son, por ejemplo, esto siempre acá en Perú se suele usar en zonas donde hay muchos rayos, fenómenos atmosféricos, vas a usar. Siempre se tiene que poner. Pero no va ni un cable ahí. ¿Cómo? En el segundo, acá te va, igual es como si fuera un termomagnético. Ah, Como un ya. termomagnético general. O sea, este de acá te hace la función de termomagnético general. Ah, ya, ya. Ajá. Lo que El protector de sobretensiones, diga, profe. Ajá, exacto. O sea, ya no usas un termomagnético general, puedes usar directo este protector de sobretensión y conectas a ya no usas un termomagnético general. Así como está acá en la anterior. Aquí, Ah, ¿ve? ya, ¿no? Está el protector de sobretensión y directo va el disyuntor o diferencial. Ya no colocas un termomagnético general. Profesor, disculpe, Dime. en el tema de sobretensiones solo hablamos cuando son voltajes elevados. ¿También nos protegería en caída de tensión? No, es sobre tensión, es sobre la tensión nominal que tiene ¿cómo se llama? Espérate, voy a retroceder. O sea, ay, ya se me pasó. Se me va. ¿Esta es la que sigue o la anterior? Ya, estos tienen un valor nominal, ¿ya? Entonces, es sobre ese valor nominal que tienen acá. Por ejemplo, este de acá es de 200. No, ese no es el valor nominal. 400 volt acá, por ejemplo. Pero este es el valor que hace 400 volt referencia a los 600, al poder de corte 600. También debe trabajar en función de 220. No, este solo es para 440. Este solo es para 400 volt. Sobre los 400 volt, claro, van a tener un margen de error de arriba y por abajo. Debe ser ya lo especifica según cada ficha técnica, pero debe estar, supongo, entre el 5%, más o menos 5%. Profesor, disculpe, y en el tema de caídas de tensión, ¿habría algún dispositivo parecido a ello, pero que nos proteja? Ese es el estabilizador. El estabilizador o Pero, un transformador estabilizador podrías colocar. pero que colocarlo como antes de la llave general. Ajá, exacto. Se suele colocar ahí, pero hay otros, por ejemplo, cuando trabajé para una empresa, en una fábrica, pasaba que una balanza no encendía porque tenía caídas de tensión y como estaba conectada a la red de una planta de una planta de envasado, había mucha caída de tensión, pérdida de tensión. Entonces, se le colocó un transformador para elevar a 220, ¿no? Amplificador se le dice, pero o sea, es mínimo la caída de tensión. O sea, puedes tener una caída de tensión de 20, 30 volt y ya tu equipo no tiene la suficiente energía para poder funcionar bien, para no encender. Entonces, ese transformador te hace es como un regulador de voltaje, mejor dicho. Pero es un transformador que va a la salida, o perdón, a la entrada de donde vas a tú conectar todo, ¿no? En este caso tú quieres para que proteja toda tu casa, entonces lo tienes que conectar en la entrada, ¿no? Colocas un termomagnético para que tengas la función de control, para que puedas tener control
del transformador, y ya luego del transformador lo conectas a otro termomagnético general ya que vas a tener en tu casa, ¿no? Pero lo otro que normalmente se usa son los estabilizadores para las computadoras, ¿no? Que son los equipos más sensibles. Pero de ahí la mayoría de equipos, refrigeradoras, esos equipos cuando tienes una baja tensión, simplemente por ahí lo va a atenuar los dispositivos que tengan dentro para corregir eso, ¿no? Por ahí tienen condensadores y ese tipo de equipos que pueden atenuar esa bajada de tensión por cierto tiempo, ¿no? De ahí tienes otros equipos que son los UPS. Ya cuando se te va la luz, incluso ya tienes una caída total, te da un cierto tiempo de protección, ¿no? Por ejemplo, una vez instalamos para la vivienda completa un UPS, para una vivienda, era uno pequeño, que más que nada mi amigo lo hacía porque tenía su computadora y no quería que quería tener ese lapso de tiempo, eran para unos 20 minutos, para poder apagar su computadora para que no se dañe en caso de que se vaya la luz. Exacto, como un bypass se podría colocar. De ahí, ¿qué más tienes? Para caída de tensión de un motor también se puede hacer. Y sí, igual, también se puede colocar. Puedes colocar un banco de condensadores pequeño, claro, porque simplemente quieres compensar esa caída de tensión. O también podrías colocar, como te digo, un transformador. ¿Ya? A ver, acá tienes los fusibles para Real Dig, ¿no? Por ejemplo, te tienes un fusible trifásico, en cada uno colocas fusibles, ¿no? Pero también tienes así fusibles de uno solo, para una red para una sola fase independiente. Tienen los pilotos de LED, estos es decir, no son LED, son pilotos de luz para indicarte que tu red está energizada, ¿no? O un circuito está energizado. No sé si han visto en los tableros industriales, hay pilotos, lucecitas. Tenemos también las barras distribuidoras para la alimentación y derivación. Acá se conectan los cables, tenemos acá por ejemplo en barra de una sola, pues, la celeste suele ser para los neutros, la verde para las tierras. Aquí tenemos una tetrapolar con una de neutros en la parte de arriba. Tenemos también acá una bipolar. A ver, ¿qué más? Y esa es la forma interna, ¿no? De la, de la barra de distribución. Aquí tenemos los peines de conexión. Este, por ejemplo, es un monopolar. Este es un tripolar. Cuando se quiere hacer una conexión de cable y conectar al peine, se usa este tipo de conectores. En la parte de acá arriba va la entrada del cable con su terminal, y aquí tiene su tornillo para poder hacerle presión, para poder hacer la conexión. Y va en la parte posterior del peine. Herramientas apropiadas, ¿no? Tenemos herramientas aisladas, por ejemplo, empezamos con los desarmadores. Lo esencial, los desarmadores aislados a 1000 voltios, tienen que especificarles. Alicates también, universal, pinza y de corte. Tienes los tipos de pelacable. El pelacable que yo más recomiendo es este de acá, el que está acá abajo, este pelacable mecánico. Te ahorra mucho tiempo. Este de acá que le llaman el pico del oro, no me gusta mucho por el tema de para hacer los empalmes en tipo T. Para poner solo terminal estaría bueno, es bastante rápido, pero prefiero usar el de acá. Ese de acá no me gusta, este Stanley, este modelo así que no la marca, sino el mismo modelo. Tiene un eje en el eje muy adelante y la parte de atrás se suele doblar. Las hojas se doblan y se desnivela. Y ya no hay un buen corte. Ese de acá también me lo compré último. La única desventaja es que el tornillo a veces se mueve mucho y se descalibra, ¿no? A la medida que tú lo puedes poner. Simplemente por eso. También están las tijeras de electricista. Estas son más para uso domiciliario, ¿no? Porque su aislamiento no es tan bueno. Aquí, por ejemplo, tenemos también otras herramientas aisladas. Cúter, ¿qué más? Aquí hay un alicate. El de acá también que me parece que me parece como un pelacable. ¿Ya? En herramientas de medición, por ejemplo, tenemos el multitester. Este de acá, este es el más económico que he encontrado, he visto.
Lo usaba en electrónica cuando estaba en los primeros ciclos, lo usaba bastante económico, pero hay que tener bastante cuidado en dónde lo colocas, en la escala que usas para medir, porque ahí es bastante peligroso porque si lo pones en continua y mides en alterna, se puede prender el cable, ¿no? Tienes las pinzas amperimétricas, este modelo, acá tienes otra Trooper, acá tienes un multímetro con una extensión, un adaptador a pinza. ¿Ya? Acá tienes los buscapolos por inducción también. Yo lo suelo usar más cuando desenergizo una red y para poder saber que la red está energizada, lo utilizo, lo acerco a los cables y ya me aseguro de que está energizada o no. Tenemos los megámetros, telurómetros y acá, por ejemplo, este de acá que es un comprobador multifunción, un comprobador de red multifunción. Su uso lo veo bastante útil cuando hay que medir los diferenciales para poder saber si están funcionando bien. Te arroja parámetros como la sensibilidad a la que está trabajando, el tiempo de disparo, la corriente de prueba, la tensión de prueba y otros datos más. Este también es un comprobador multifunción. Tienes un cofímetro que es para medir el desfase entre corriente y voltaje y tienes fasímetro también, son otros implementos de medición. Y en cuanto a herramientas eléctricas son bastante usadas, pero más ya más para el tema de agilizar el trabajo, ¿no? Para que sea más rápido. Por ejemplo, tienes el atornillador eléctrico, tienes por acá una herramienta de multifusión para hacer los cortes a tuberías, una sierra de sable también para tuberías, la canaladora para hacer los rieles o el cobado, ¿no? Donde va a ir las tuberías en las paredes, un rotomartillo para ayudarte a hacer perforaciones y también otro desarmador eléctrico, ¿no? Implemento de seguridad tiene los guantes. El primero de acá sí viene aislado con una parte de goma, pero lo ideal sería usar estos de acá, aislados a 1000 voltios. Y yo suelo colocarle estos guantes de acá, o estos guantes, estos blancos, para poder evitar cortes en el guante de goma, ¿no? Porque es un guante de goma y ayuda a evitar cortes o perforaciones, porque basta que tenga un corte o una perforación pequeña, este guante ya queda inútil. También lo que son las botas aislantes, ¿no? Al menos si no logras conseguir esta bota aislante de acá, al menos tener esta bota de acá, ¿no? Que se suele usar para trabajo. Bueno, eso sería todo. Nos vemos en la siguiente clase.